ahora que están haciendo pintadas con cajas que han desarmado. Este es el sector enrolado. Abrimos un poquito, por favor. Abrimos, por favor. Abrimos, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos equipo de noticias aquí por A24. Bueno, hemos tenido hoy en la República Argentina, en todo su territorio, un hecho muy importante, un hecho político muy importante. Probablemente es una de las preguntas, bisagra en la relación de la sociedad con el gobierno de Javier Milei. Estamos hablando de la Marcha Federal por la Educación Pública y que ha tenido, según los cálculos que hace la Universidad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, 800.000 personas movilizadas. En el resto del país, más de 200.000, razón por la cual se podría hablar perfectamente de la Marcha del Millón. Número más, número menos, hay claridad. La propia percepción de quienes se movilizaron cuentan, narran que hace mucho tiempo no se veía una movilización de estas características. La jornada de hoy comenzó con el gobierno, a través de su portavoz, diciendo: tema universitario, todo resuelto. Asunto liquidado, ya está, no hay ningún problema. Pasemos de página. Los que se van a movilizar en realidad tienen una intención político-partidaria. Bueno, le contestó esta Marcha del Millón, le contestó un sector de la población movilizada muy a conciencia en defensa de la educación pública, pero también una movilización que, como les venimos diciendo en equipo de noticias, amalgamó muchos otros sectores. Ya no fue un sector. El gobierno no puede decir que es un sector afectado, que trata de conservar sus privilegios, porque la movilización aglutinó a muchos otros sectores que entendieron que alrededor de un bien común muy preciado en la identidad de la Argentina, en el desarrollo histórico de la República Argentina, uno podría decir casi cristalizado en la idea de ascenso social, está la educación pública. Y allí se movilizaron muchísimos sectores, acompañando, por supuesto, también, pero haciendo propio el reclamo de decanos y decanas de las universidades nacionales. 57 rectorías que son parte del Consejo Interuniversitario Nacional, que son bien distintas. Políticamente o partidariamente hay del radicalismo, hay de izquierda, hay del peronismo, y sin embargo que encontraron un lugar común. Por eso tan importante y tan simbólica esta movilización. Y les venimos diciendo en equipo de noticias, atención, porque es el comienzo de una saga de movilizaciones o de manifestaciones que tienen casi el mismo tenor. Piénsenlo de esta manera. Dentro de muy pocos días, el 1 de mayo, va a haber una gran movilización por el Día de los y las Trabajadoras. Y ese va a ser otro encuentro, probablemente muy parecido a este. ¿Qué tienen en común? Tienen en común que efectivamente hay una defensa por la educación pública y habrá una defensa por los derechos de los trabajadores en el 1 de mayo. Pero parece ser una movilización contra un modelo económico, contra un plan económico, contra el plan económico que tiene el gobierno de Javier Milei. Esta es una de las preguntas. Si la marcha de hoy se va a leer de aquí en adelante efectivamente como eso, como una movilización contra el país que tiene en la cabeza el presidente de la nación y que lo quiere plasmar con este tipo de ajustes que ayer celebró por cadena nacional. Ahora, a esta hora vamos a seguir repasando, y me está acompañando a mis espaldas, imágenes que son elocuentes en torno a la magnitud de la movilización. Insisto, en las grandes ciudades del país, en la ciudad de Buenos Aires, muy importante, pero recién estábamos repasando en Ushuaia, en Misiones, en Resistencia, en Mar del Plata, en Rosario, en Córdoba. Se dan las mismas imágenes que hemos visto aquí en la ciudad de Buenos Aires. Te pido si podemos empezar a ver los carteles, que hoy fueron grandes protagonistas de la movilización, porque en un cartel, de alguna manera, hay poesía política, o, si ustedes quieren, hay traducción política en frases muy cortas del sentido que tenía esta movilización. Y es importante también ese análisis vinculado a lo que decíamos recién. ¿Qué carácter tiene esta marcha? ¿Es una marcha sectorial, como la plantea el gobierno?
y trate de desestimarla diciendo que acá en realidad no quieren ser auditados, que hay sectores que están cuidando sus privilegios, que son cajas de la política, o en realidad es una movilización que, insisto, tuvo esa capacidad de aglutinar muchos otros sectores. Enseguida vamos a empezar a compartir. Psicología sin luchas sociales, coaching. Bueno, y vamos a seguir analizando estos carteles, estas maneras de resolver, en pocas frases el sentido político de esta movilización. La pregunta a esta hora, teniendo en cuenta la magnitud de la marcha, es ¿qué significa esto para el gobierno? ¿Qué impacto va a tener esta marcha? ¿Va a cambiar algo esta marcha? Lo decíamos recién con Agustín Lecher. ¿Y ahora qué? Bueno, es una pregunta que no solamente se hace el gobierno se la hace específicamente. Porque el gobierno de mínima subestimó lo que hoy estaba por pasar. De mínima lo subestimó. Probablemente sea un error político que hay que ver qué tan caro lo paga el gobierno y eso lo vamos a ver en sus próximas acciones. Sobre este tema en particular, es decir, si va a mejorar el presupuesto universitario o si va a seguir negociando momento a momento para que quede muy arrodillado el esquema de educación pública en la Argentina frente al gobierno, o si cambia otro tipo de cosas, si sigue siendo pragmático y recogiendo algunos rieles que la desregulación económica, el desarmadero del Estado, fueron casi su línea hasta este momento. Bueno, esas son preguntas que el gobierno se va a tener que hacer. Empieza a tener sentido aquello que se viralizó, es muy gracioso, pero es muy cierto también, del algoritmo de Irigoyen. Es decir, si las redes sociales le están devolviendo al gobierno lo que el gobierno quiere escuchar y no lo que está pasando ahí abajo. En ese lugar que hoy se manifestó y que nosotros ayer lo charlamos también aquí en el programa, el gobierno desdeña. Diría el gobierno, esta es una manera de hacer política del siglo XX, atrasa. Bueno, hay que ver si esa manera de hacer política del siglo XX, es decir, con grandes multitudes movilizadas, atrasa o todavía sigue siendo determinante en el devenir de un gobierno y en el devenir de la política argentina. Pero atención, porque no solamente acá hay una pregunta para el gobierno, acá también hay una pregunta para la oposición. La oposición observa esto y recibe una clase de política. Recibe una lección de política. Porque esto que estamos viendo a nuestras espaldas, estas grandes movilizaciones en todo el país, son ese abajo que necesita y que requiere y que pide a gritos una conducción. Pero pide a gritos una conducción que se aleje de las internas a cielo abierto y que se conecte con las verdaderas necesidades que tienen estos sectores movilizados. Discúlpeme, voy a hacer una pausa. Quiero ir a este cartel, un segundo. Esto que yo les decía, ¿cómo se resume en la Argentina la idea de universidad pública? En esta escena. Mamá ama de casa, movilizada. Papá albañil, hija profesional universitaria, el ascenso social. El orgullo de su hija por haber cumplido con el esfuerzo de su papá y su mamá y el orgullo de su papá y su mamá de haber podido llevar a su hija a hacer posible la educación universitaria a través de la universidad pública. Es muy importante. Porque este es el bien, este es el cable pelado que pisó el gobierno. Por eso lo del error político. Esto no sale en los algoritmos de Irigoyen. Esto no sale en las redes sociales tan fácilmente como para saber, che, acá no. Porque esto puede ser un aglutinante. Yo no sé cómo piensa la hija profesional universitaria, ni a qué partido pertenece. No sé si mamá ama de casa votó a Sergio Massa. No sé papá albañil si cree que le interesa la política y que la política es algo para él. No lo sabemos. Lo que el gobierno tiene certeza, y por eso lo del error político, aunque no lo diga, el gobierno tiene certeza que hoy se movilizó en el país alguien que votó a Milei. Hoy se movilizó en el país alguien que seguro votó a Milei. Y ese es un ruido que el gobierno empieza a sentir. Por eso hay que ver cómo le entra esta piña política al gobierno y qué reacción tiene. Les decía, también para la oposición es una lección, es un pedido muy, muy concreto, casi a gritos. Porque hoy se movilizaron de Unión por la Patria, es decir, peronismo, kirchnerismo en sus distintos gradientes. Hoy se movilizó la Unión Cívica Radical, hoy se movilizó el Frente de Izquierda, hoy se movilizó la Coalición Cívica y otros espacios que están dentro del bloque que en el Congreso se llama Hacemos Coalición Federal, cuyo titular de bancada es Miguel Ángel Pichetto, que acompañó esta movilización. Es más, hasta algunos comunicadores que juegan abiertamente un partido político también dijeron que esto no podía pasar. En ese sentido, el gobierno tiene que pensar, la oposición tiene que pensar
con quiénes realmente tiene que sentarse a construir esos acuerdos que siempre se les reclaman, ¿no? Mínimos acuerdos para un país en desarrollo, mínimos. Acá es con quién, lo que hoy se vio es con quién puede ser y sobre qué bases comunes. La sociedad desde abajo se lo muestra a gritos a la oposición. Veremos cómo reacciona y si está a la altura de las circunstancias. Pero hay más sectores interpelados por la movilización de hoy, por el hecho político de hoy muy fuerte, el Congreso Nacional. El Congreso Nacional también está fuertemente interpelado y hay que ver cómo reacciona a lo que hoy pasó. ¿Por qué? Y porque legisladores y legisladoras no viven en un termo. Tienen que volver a sus ciudades. Tienen que volver al encuentro con sus representados. Muchos viven en el mismo barrio, muchos saben dónde vive en cada ciudad del país. Y tienen que explicar por qué permiten seguir haciendo los ajustes que los perjudican de esta manera, porque muchos se movilizaron también, sus propios representados. Mañana hay una escena muy interesante. Hay una sesión especial a las 11 de la mañana, pedida por la oposición, que se va a tratar fondos para las universidades, fondo docente, el FONID, y también la movilidad jubilatoria, otro cable suelto que el gobierno pisó y que cree que puede sobrellevar así como así. La licuación de las jubilaciones, que como ayer nos enseñaba Hernán Lecher, fueron parte determinante del superávit que festejó el gobierno por cadena nacional. Hay otro sector, atención, hay otro sector que también está observando lo que hoy pasó con mucha atención. Y son los inversores. Son aquellos a los que el gobierno le habla para que inviertan plata en nuestro país. Porque los inversores dicen, che, a mí me encanta lo que hace Javier Milei, me saca el Estado de encima, me prepara la cancha para que yo entre a jugar y ganar mucha plata y poder hacer muchos negocios. Ahora, déjame ver lo que pasó este martes 23 de abril en la República Argentina. Mirá cuánta gente se moviliza en contra del gobierno de Javier Milei por algo que tocó y no tendría que haber tocado porque además funcionaba bien. Pero entonces, ¿qué respaldo social tiene lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei? ¿De verdad el pueblo argentino se siente héroe por sostener el sacrificio y el dolor de su ajuste? ¿Esto es cierto? Porque si yo voy a poner mucha plata ahí, yo no quiero que haya un conflicto social tan grande que después perjudique mi inversión. Y también los organismos de crédito internacional le están observando. El gobierno está desesperado por conseguir no ya 15.000 millones de dólares, sino además tiene que pagar los 5.000 millones del swap con China. China, mala palabra. Se lo van a prestar a un gobierno que tiene este nivel de movilización como no se veía en décadas en la Argentina. En décadas no se veía una marcha de estas características en la República Argentina. Ni con el gobierno de Mauricio Macri se había generado esto. Bueno, todas estas preguntas vienen a partir de ahora. ¿Y ahora qué?, decía Hernán. Y cada uno de estos sectores va a tener que observar con mucho detenimiento qué hace a continuación. Ayer nos conmovió un diputado madrileño español, Antonio Sánchez, que frente a la misma escena de financiamiento universitario en Madrid por parte de un gobierno conservador, resumía el sentido de la educación pública en este breve párrafo. Señorías, lo decía Boris Vian. Decía, matad el condicional y habréis matado a Dios. Es que en la universidad no se estudia lo que somos, se estudia lo que podríamos ser. Se abre un juego de condicional y de subjuntivo. Pues bien, señorías del Partido Popular, ustedes son los enterradores de la universidad pública madrileña. Ustedes y su necropolítica neoliberal son los verdaderos nihilistas. Es muy interesante. La universidad no es lo que somos. La universidad es lo que podríamos ser, en virtud del desarrollo que promueve la universidad. Hablando de desarrollo, una última cosa antes de irnos a la mesa. Tenemos muchos invitados. Está Gisela Marciota, diputada nacional, con quien hoy recién charlábamos también. Che, acá hay un componente de lo emocional muy fuerte y muy importante que hay que tener en cuenta de lo que pasó hoy. Y viene el rector de la Universidad Nacional de Rosario, que es radical, sector que no está en la oposición más estridente del gobierno de Javier Milei, pero que estaba movilizado también. Muy interesante esa lectura. Pero quiero que me acompañen a el último párrafo del comunicado de las autoridades de las universidades nacionales que hoy se leyeron en Plaza de Mayo. El documento que hoy se leyó efectivamente en Plaza de Mayo. Acompáñenme porque quiero repasar el último párrafo específicamente. A ver si lo podemos poner aquí atrás. Es un documento breve, pero muy al fondo de la red. Fuerte al medio, podríamos decir, en jerga futbolera. Que en el último párrafo dice
lo siguiente: defendemos el acceso a la educación superior pública como un derecho. Creemos en la capacidad igualadora de la educación pública y gratuita, en el poder transformador de la universidad como formidable herramienta de movilidad social ascendente, lo que conversamos recién en esa foto que lo resume muy bien, y en el aporte diferencial y sustantivo que la producción científica hace en la sociedad de conocimiento. Escuchen esto: todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación y universidad pública, con más inversión y en ciencia y tecnología. Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permitan a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad argentina a defenderla. Estas tres palabras: desigualdad, desarrollo y soberanía, los y las desafío a que en cualquier discurso del presidente de la Nación las busquen y las encuentren. Desigualdad, desarrollo y soberanía son tres conceptos que no están en la verba política del presidente de la Nación, y esto es lo que esta movilización representa en este momento de la Argentina. Nos vamos a la mesa, estamos arrancando equipo de noticias, insisto, con muchas cosas para contar, con muchas cosas para repasar y mucho para preguntarnos, y seguir reflexionando sobre este tema. ¿Cómo andan? Hernán, Melanie. Doctor, feliz cumpleaños. Ay, ¿cumplís años? Que tenga Pero una pueden muy linda avisar por el jornada. grupo estas cosas. Es una jornada memorable. Bueno, felicidades, Fer. Los festejos no eran no había marchas por mi cumpleaños, sino que eran, pero bueno, uno puede vincularlos y recordarlos como algo conjunto. Uno puede creer que era por vos. Claro. Bueno, felicidades y gracias por querer compartirlo con nosotros acá, más allá de que es laburo. Se entiende perfectamente si no hubieras querido, así que gracias por eso. Gisela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gisela Marciota, diputada nacional, representa a la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué te quedó? ¿Estuviste en la movilización? Sí, estuve durante toda la jornada, desde muy temprano. Salimos, bueno, yo soy diputada nacional, desde ese lugar, pero también como parte de la comunidad educativa universitaria, porque soy mamá de un alumno de una escuela universitaria, secundaria pero universitaria, Claro. Y salimos del colegio, fuimos al Congreso, caminamos hasta la Plaza de Mayo. Digo, a ver, era todo muy contradictorio y hasta paradójico, ¿no? Porque se vivía como un clima de mucha emoción, de mucha movilidad en la movilización, y como un motor enorme de un sueño colectivo que uno sentía que ya se estaba cumpliendo y que no íbamos a tener que volver a la calle a pelear por ese sueño, que es la educación universitaria pública y la educación en términos generales pública, ¿no? Entonces era como eso de, bueno, a mí te lo digo, y lo que fuimos viviendo y ver a esos pibitos tan chiquitos, porque son chiquitos, de 13, 14 años, con esa convicción de defender lo que es la educación pública, a mí ahora me pone todavía la piel de gallina. Digo, me emociona ver ese compromiso. Muchos y muchas jóvenes que se viene diciendo que en realidad ya no entienden la política como se la entendía antes. No, mira, yo te digo la verdad. Obviamente que hubo adhesiones partidarias, yo pertenezco a un espacio político además, pero esto es mucho más que partidos políticos o espacios políticos. Esto es una comunidad organizada en función de un bien mayor. Y ese bien mayor es la educación, que te diría que, bueno, es uno de los tres pilares fundamentales de cualquier sociedad organizada, ¿no? Y la educación pública, sobre todo, que como veías y mostrabas esos carteles, que también me emociona cuando veo la famosa que se denomina movilidad social ascendente. Bueno, ¿qué es eso, no? El papá albañil, la mamá ama de casa y la hija, que es la primera generación de estudiante recibida universitaria gracias a la educación gratuita que en la universidad empezó en el año 49. Digo, porque también hay que decir desde dónde viene y en qué momento eso se convierte en ley a través de un decreto del presidente en ese momento, de Juan Domingo Perón, que establece la gratuidad de la universidad, porque hasta ese momento no era para todos la universidad. Entonces yo digo que la marcha de hoy, para mí, sigo viendo las imágenes y me siguen emocionando, para mí fue una marcha de amor. O sea, una marcha de amor a la educación, una marcha de amor a la universidad, una marcha de amor a los profesionales que da la universidad, una marcha de amor contra un gobierno que lo que hoy quedó demostrado es un gobierno de odio a la educación, de odio a la universidad, de odio a los docentes, de odio a los profesionales
que da la universidad pública, de odio a los científicos. Hoy fue una marcha que es la contracara perfecta de lo que es el gobierno de Milei, que es un gobierno de odio, versus toda esta gente en la calle, todos estos chicos, todos estos estudiantes, todos estos profesionales que fueron porque se recibieron en universidades públicas como a modo de agradecimiento de lo que la universidad pública les dio. Ahora, es Gisela, una marcha de amor. Quiero hacerte esta pregunta. Pensemos que quizá buena parte de nuestra audiencia reconoce el valor de la educación pública, pero al mismo tiempo sigue muy enojada con la dirigencia política. Y quizá cuando el gobierno de Javier Milei dice, como lo dijo hoy también su portavoz, bueno, basta ver quiénes van a la movilización, habló del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, habló de Martín Lustó, fíjense quiénes van y ya se dan cuenta qué carácter tiene esta marcha. Explícanos, no sé si hay una diferencia o no, o qué significa una marcha política, una marcha partidaria, cómo se entremezcla eso, pensando en alguien que, insisto, puede defender la universidad pública o la educación pública, pero tiene mucho enojo con la política y no se siente, está rota esa representación. Mira, la marcha de hoy, por la magnitud que tuvo, además hay que decir también que no fue solamente en la Ciudad de Buenos Aires, esto se replicó en las distintas provincias, o sea, fue una marcha federal con representación federal y eso también es muy importante porque cuando hablamos de universidad pública no hablamos solamente de la UBA, hablamos de las universidades nacionales, claro. Exacto, porque a veces se reduce y pareciera que todo empieza y termina en la Universidad de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires. No es así. Esto tiene que ver justamente con la presencia de universidades en todo el territorio para permitirle el acceso mucho más fácil a quienes no viven precisamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Porque si no, ahí también empieza a ser más restringida la posibilidad de acceder a la educación. A mí me parece que lo que hoy quedó demostrado es que este reclamo fue transversal, y vos lo decías en tu editorial al comienzo, se movilizó gente que votó Milei. Digo, esto no tiene que ver con, bueno, claramente yo no tengo ninguna sintonía con el gobierno de Milei ni con nada que tenga que ver con el proyecto de país que quiere llevar adelante, pero ahí había muchísima gente que probablemente coincida con un montón de cosas del gobierno nacional, pero que no coincide. Hay algo con lo que quedó claro hoy, que no se negocia, no se entrega, no se transa, y es la educación pública en la República Argentina. Y además que es una bandera de la República Argentina, que hemos sido, ¿no?, como muestra en el mundo de lo que somos. Digo, hay 8 países en el mundo nada más que tienen, y no todos, la gratuidad de la universidad es para cualquiera. Nosotros recibimos de afuera también a personas que quieren estudiar en las universidades públicas. Digo, la universidad pública, en términos generales, la educación pública de la República Argentina, que es un emblema que tiene la Argentina, hoy quedó demostrado que no importa a quién votaste para que gobierne la República Argentina, sino que es una de las banderas que es de todos. No es solamente de un partido político. Ahora voy a lo de los partidos políticos, porque sí había representaciones partidarias y que tradicionalmente son partidos que han llevado adelante esas banderas, ¿no? Digo, la reforma del 18. Ahí. Quiero alimentar esto que nos va a responder Gisela Marciota con la palabra de Adorni. Hoy por la mañana vos me avisas, Agus, si lo tenemos, porque hoy Manuel Adorni, sabiendo que efectivamente se venía esta jornada, cuando le preguntaron reiteradamente, hizo esta diferenciación. Por un lado, el problema con el presupuesto universitario. Ahora lo vamos a escuchar, tema resuelto, dijo el portavoz del gobierno, es decir, el gobierno. Y por otro lado, la caracterización de una movilización partidaria, y por eso a desestimar. Uno observa las imágenes que están a mi espalda y medio que eso se responde solo. Pero de todas maneras me parece que es importante entrar en ese terreno, porque creo que no hay que desconocer el enojo que un sector importante de la sociedad tiene con la representación política, política partidaria más tradicional y con algunos nombres propios en especial. Vos me avisas, Agus, si lo tenemos a Adorni. Me gustaría que parta de ahí el debate, y enseguida escucho a Fer, a Melody y a Hernán. Sí, Melody. Para mí incluso lo que sucede es que desde el gobierno encontraron un nuevo enemigo, y eso para mí es algo que ellos están festejando. Si vos fantasiemos el votante de Milei. ¿El gobierno festeja esta marcha? Sí, para mí sí. El votante de Milei no estudia en la universidad pública. El votante, imagínate como si fueras una empresa y tienes que hacer el estudio de marketing de cómo es esta persona. Y capaz que es de 25 a 35, ¿me siguen en lo que estoy diciendo? Entonces, quizás mucha gente dice, mira lo que están haciendo, te das cuenta que es partidario, reafirman el cuco. Esta idea, esta idea de que Milei está haciendo las cosas bien, a tal punto
que mira cómo se movilizan, que no quieren auditar. El principio de revelación, dice Claro. Milei sobre esto, ¿no? Pero Lo igual que dice Melody es una... La marcha no es en contra de auditar. La Claro marcha que no. es, claro, digo, pero está bueno que le expliquemos a quienes nos están mirando, que a lo mejor no tienen por qué estar tan informados Sí. como estamos nosotros, que esto no fue en contra de nada. Esto es a favor de la educación pública gratuita en la República Argentina y particularmente en este caso y puntual fue por el tema universitario, que es donde se está diciendo y se está explicando que lo que hay es un recorte indirecto, digamos, porque es un recorte, no es que sacaron presupuestos, sino que no se tocó la partida del año pasado, con lo cual estás recortando por el nivel de inflación. Bueno, acá hay un especialista en economía, no me voy a meter yo a hablar de eso, pero claramente es un recorte que se le está haciendo al presupuesto. Entonces es una marcha, por eso yo interpreto esto como una marcha a favor de la educación, una marcha de amor en defensa de la educación. ¿Hay partidos políticos? Sí. Demonizarla diciendo que es una marcha partidaria es muy obvio. Ahí vuelvo, de parte Hernán. del gobierno. Dame la Adorni que hoy a la mañana trataba de establecer la narrativa del día, ¿no? Lo que ofrecía el gobierno, lo que quería ofrecer el gobierno es esto que va a ocurrir hoy, que nos parece que va a ser muy importante, por eso tantos avisos en la previa, tienen que leerlo de esta manera. Eso decía Adorni. No, no hay preocupación. ¿Y por qué llaman a los rectores? A ver. Bueno, eso a mí no me consta, pero vamos a suponer que lo que vos me transmitís en la pregunta efectivamente haya sido así por un momento, para no dejarte, digamos, sin respuesta. Cuando los directivos de las universidades plantean su reclamo y cuando promueven la marcha en virtud de el cierre de las universidades, que creo que la primera frase que se divulgó en los medios fue no llegó la factura de luz, vamos a tener que cerrar, cosa que me parece que de parte de algunos dirigentes políticos es un insulto a la inteligencia de todos. Pero más allá de eso, cuando se salda la cuestión presupuestaria, entendemos que no había razón para seguir incentivando una marcha. Para nosotros el tema de la discusión presupuestaria, tanto con las universidades como con los hospitales universitarios, quedó saldada la semana pasada. O sea que esa discusión está terminada. Bien, allí decía Adorni, la discusión está terminada. Capítulo siguiente, pegadito en esta película, es la movilización más importante de los últimos tiempos en Plaza de Mayo y en todo el país. Con lo cual, para un acuerdo, me decía hoy un amigo, para un acuerdo tiene que haber dos. Bueno, hay una parte de ese acuerdo que sentencia Adorni que evidentemente no está, ¿no? Y después, permanentemente el gobierno tiene esta retórica que Adorni tiene en redes. Fin, listo, se acabó la discusión, que habla también de poca predisposición a escuchar una idea o un matiz contrario. ¿Sí, Hernán? No, yo lo escuchás a Adorni, en realidad, a mí me da la impresión que el gobierno quería que se termine rápido y ya. Que pase rápido el día. Claro, pone fin a veces, porque cuando quiere, te sigue con el tema. Y a mí me da la impresión, si vos te fijás más en clave política, las explicaciones del gobierno fueron mutando. Dijo que era por la auditoría. Después dijo que en realidad era estaba politizada. Después que ya le habían pagado, un poco lo que decíamos recién. Después que no se iba a cerrar la universidad, con lo cual no había justificativo, yo anoté al menos 5. Y después que era un problema de los dirigentes de las universidades, cuando en realidad estaba lleno de pibes. Me parece que ahí perdieron la agenda en una cosa que para mí es absolutamente central. Mirá, muchos de los que votaron a Milei son pibes. Y los pibes tienden a ser inquietos, digamos, les gusta lo revolucionario, lo disruptivo y demás, que en principio es Milei. Ahora, el que estaba en la calle resistiendo no era el que bancaba a Milei. Eso se notaba dentro de las universidades, no solo hoy en la calle, mucho más, sino en las universidades, porque el que estaba resistiendo, el disruptivo, no era ya el que estaba con Milei, sino el que estaba cuestionando la política de Milei. Me parece que eso lo incomodó mucho al gobierno y hizo que alguno, bueno, tuviera que dar explicaciones de cosas que no están quizás acostumbrados a hacer. Yo los vi en un lugar incómodo. ¿Fer? A ver, yo creo que acá hay un cambio de época así al tan poco tiempo. Primero, más allá de Para vos es un antes y un después esta marcha, porque yo no pude llegar, yo tenía un lugar a donde ir, gente amiga de la Bolsa que me prestaba un lugar para estacionar a 3 cuadras de Plaza de Mayo, me dijeron, imposible, no te puedes acercar. Así que mi mujer estuvo, mi hijo
estuvo por otro lado, el mayor, así que, pero yo no pude llegar. Es decir, y nunca vi una cantidad de gente que no pudiera pasar de la 9 de julio. Sí. Entonces, me parece a mí que acá hay una cuestión que es esta. En esta marcha yo me dediqué a ver todos los canales, ya que no podía marchar, me senté y me puse a mirar cambiando de canal las caritas, cómo estaban, las cosas que decían. Y los entrevistados. Un montón de gente entrevistada, como diría el amigo Graña, tenía la papa en la boca, era gente que hablaba así, qué sé yo, que seguramente muchos de esos tenían un voto cantado y no tenían ninguna afinidad ni con gente de la CGT, ni del peronismo, ni de nada. Recordemos que Milei, en la primera vuelta, sacó el 30%. Es decir, que para llegar al 56 tiene un 26% de votos prestados. De ese 26% está incluido Lustó, está incluido Jacobit y toda esta gente, teóricamente votó con el partido con el que están, con el radicalismo que apoyó. Sí. Bien. Me parece que acá apareció un montón de gente que votó a Milei que dijo por acá no, hermano. Entonces, de ese voto prestado, de ese voto prestado. De ese voto prestado hay una cantidad de gente enorme. Sí. Yo pocas veces, yo no sé si la marcha esa, hay una de la marcha de las mujeres, el pañuelo verde del principio, hay una que juntaron como toda la zona del Congreso que fue enorme. Ahora, yo estuve el 24 de marzo, había una cantidad de gente enorme y en la de la CGT también hubo mucha gente, no esta cantidad. Sí. Esto fue una cosa, y además cuando vi a la mañana la gente que había en Córdoba, dije acá pasa algo. La gente que había en Ushuaia, en todos esos lugares ganó por afano Milei. Entonces, me parece que hay un cambio de paradigma y empieza a pasar esto. Primero, este muchacho que ayer me preguntaste, Javier Lanari, decía que esto era una cosa, un acto del siglo XX. Un modo de hacer política del siglo XX. Sí, las aplanadoras son aplanadoras en el siglo XX, XXI. Cuando te viene algo así, hermano, hay cambio, te tenés que hacer cargo de lo que pasa. Vos te acordás, hubo las marchas del campo en el 2008, dicen que Cristina, Néstor le dijo a Cristina, bueno, vámonos, retirémonos, vámonos, dejemos esto y nos vamos. Que Cristina le dijo, estás loco, yo no me voy. Bueno, hubo porque vieron que pasaba algo en todos lados que decía, che, mucha de esta gente no tiene que haber votado. ¿Qué estás diciendo? Que en el gobierno hoy alguien se pregunta, alguien tiene que decir, acá le pifiamos. Acá le pifiaron mal. Le pifiaron mal. Y te voy a decir quiero entender esa escena porque me parece interesante. Ya lo saludo a Cristian Castillo que está con nosotros. Vos lo que estás diciendo es que en el gobierno, por más que sale a desestimar la movilización, seguramente eso será. Por más que en el antes trataba de, a la opinión pública, conducirla para ver cómo se tenía que entender, se apagaban las cámaras y se miraban y se decían, che, acá me parece que nos la mandaron. No, se la mandaron mal. ¿Y por qué? Primero, yo quiero hacer un mea culpa hacia no a mi caso, porque justamente no lo creo para nada, pero los periodistas, que a mí me aburren, muchos, diciendo, y la gente no reacciona. Entonces digo, bueno, ¿cómo no reacciona? El 24 de enero hubo un paro de la CGT, que hubo un montón de gente, mucha más de la que se podía contar, porque además no la dejaron juntarse. Sí. Hubo sectores que estaban en calles de costado. Bien, ese paro de la CGT. Después el 24 de marzo... No, el 8 de marzo antes, una movilización muy invisibilizada, la de las mujeres. Y la del 24 de marzo, que fue enorme. Sí. Ahora viene esta marcha, pasó muy poco tiempo. Entonces dicen, hasta hace poco, esta semana estaba diciendo, yo escuchaba todos los reportajes, venían acá, ¿y dónde están los alumnos que no hacen nada? Le decían, ¿y qué los estudiantes universitarios? ¿Qué pasa? No se hablaba de la anomia. Como era nuestra época. Hicieron la marcha más grande de la historia, porque nunca hubo una marcha de este nivel universitaria, jamás. Entonces, lo que se cree que está pasando, a veces no es lo que pasa. ¿Se entiende? A ver, ya volvemos con esto, muy interesante. Y te voy a decir una cosa. Pará, aguantame algo para después. Un solo tema que me parece que hay que poner acá. Esto lo va a hacer reflexionar a varios gobernadores de decir, che, esto me parece que bueno, pasó por eso algo. yo decía, Fer, que esto también es un mensaje para el Congreso. Y a De Loredo, vos viste la filmación de Loredo en Córdoba, lo volvieron loco, se tuvo que ir, porque bueno, entonces me parece que... Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo Gracias estás? por estar. Contanos un poco tu impresión de la marcha y nos estamos preguntando, ¿y ahora qué? ¿Sí? ¿Qué significa esto a partir de ahora en cada uno de los sectores que hacen la política argentina? Bueno, yo marché con la Facultad de Ciencias Sociales hoy, impresionante. ¿Sos docente universitario? Soy docente universitario en la facultad. Fue impresionante la cantidad de docentes, de estudiantes. La movilización creo que fue monumental. Incluso si tenemos esta dimensión, que no fue que vino todo el país acá. Se replicaron en todas las ciudades de la Argentina marchas similares y con el mismo nivel de masividad. O sea, donde tenemos que ver si en los últimos 40 años encontramos alguna que se parece. Pero sabemos que fue sin duda una de las más multitudinarias.
no sé si habrá superado los 600, 700.000 personas, pero fue, o casi entre eso y el millón debió haber estado acá. Era una marea humana que no paraba de pasar. Perdóname, Cristian, más allá de los números que siempre son discutibles, hay un registro muy personal, que es el que decía Fer, que es el que cada uno tiene cuando va o cuando participa en una movilización. ¿Hasta dónde pudiste llegar bien? ¿Cómo pudiste, si se podía cruzar de vereda? Era una marea que para caminar una cuadra tenía que estar 1 hora y cuarto, más o menos, lo que me pasó a mí, por lo menos. Que después llegué, hicimos un acto al cierre con algunos de nuestros compañeros, pero fue multitudinaria. Y me parece que hay que tomar en cuenta también cómo esto se fue gestando, porque, a ver, es el número, y esto creo que va a tener impacto político general, y es también cómo se dio todo el proceso, porque hay una generación estudiantil que ha vuelto a activarse. Hubo asambleas, vigilias, tomas. Los despedidos de empresas públicas y de sectores privados que pasan por las aulas recorriendo son ovacionados por los estudiantes. O sea, toda esta visión del estudiante que ahora quiere salvarse solo, que no le importa el otro, que no es solidario, que no reflexiona, Milei activó algo que vamos a ver dónde se para. Porque ahora, a ver, estuvieron negociando en el mismo momento que estaba la marcha, los diputados del bloque radical y del bloque de Pichetto estuvieron negociando para tratar de apurar la sanción de 2 leyes nefastas. El paquete fiscal, que es un paquete que le sacan a los laburantes de la clase media y le dan a los más ricos. A los más ricos le bajan a menos de 100.000 personas que pagan la alícuota más alta de bienes personales. Y la ley bases, que es, qué sé yo, no sé cómo explicarte. Cada capítulo es una más de terror, es una película de terror atrás de otra. Privatizaciones, facultades delegadas, régimen para grandes inversiones, donde también con exenciones impositivas un montón de tiempo. Quieren sacar la moratoria jubilatoria. Entonces, mientras estamos viendo un movimiento social que le dice no a Milei, no es por acá, no te atrevas con la universidad pública, otros estaban transando con Milei. Y el día que se trate, muchas y muchos estudiantes que estuvieron hoy marchando van a estar en la puerta del Congreso. Porque no es que dicen, che, yo me salvo, supongamos que Milei afloja con el presupuesto, y dicen, ya está, no nos importa lo que pasa con los jubilados y con las jubiladas, con los laburantes que se están quedando sin trabajo, con que todo se vuelve carísimo, con los tarifazos. Porque, a ver, vos necesitas el presupuesto, pero vos necesitas vivir para poder llegar a la universidad. Y esta es la reflexión que empezó a haber. Lo que se empezó a discutir en centenares y centenares de asambleas que hubo. Entonces, déjame preguntarte esto y se lo extiendo también a Gisela. Digo este concepto que es, Milei ha activado algo que no sé cómo lo va a parar. Porque empieza a haber un actor político muy importante, el movimiento universitario en general y en particular el movimiento estudiantil, que va a tener mucho que decir, no solo respecto a temas universitarios, sino a todo lo que está pasando en el país. Les pregunto a los dos, Gisela y Cristian. Evidentemente el gobierno, coincidimos recién, y Fer creo que lo decía muy bien, subestimó meterse con la educación pública y subestimó la repercusión que eso podía tener en otros sectores, digamos, también afectados, pero hasta acá que venía muy sectorizado, digamos, la protesta. ¿No hay riesgo de sobreestimar la jornada de hoy? Porque decís, acá pasó algo, Milei activó algo que ya hay que ver cómo se lo para. ¿No hay un riesgo para las distintas oposiciones de sobreestimar esto? Mira, yo creo que hasta ahora más bien el riesgo es el contrario. Es no tomar dimensión que hay una gran parte de la población que no quiere esto. Qué falso esa idea que nos metieron que el pueblo argentino va a aceptar porque ganaron no sé qué batalla cultural, que le metan la mano en el bolsillo, le rebajen los salarios, le liquiden las jubilaciones, le arancelen las universidades y no va a hacer nada. Eso para mí es un mito que se quebró. Gisela. Yo creo que esto de sobreestimar que vos decís partiría en caso de que fuera una lectura como subjetiva, que yo digo, a mí me parece que la marcha, la verdad que vamos a las imágenes, digo, es muy contundente, es muy fuerte lo que se ve, digo, olvídate que si yo estuve o no estuve, si estuvimos o no estuvimos. ¿Pero esto tiene impacto? ¿Cómo condiciona esto al gobierno, por ejemplo? No sé, mira, la idea, a mí no me gusta hablar ni de condicionamiento, el gobierno lo que debiera hacer, digo, a mí me parece que tendría que tomar nota de esto y escuchar. Porque cuando a vos te votan para gobernar, vos tenés que gobernar para todos los argentinos y argentinas. No tenés que gobernar solo para los que te votaron. Y toda esta gente, lo haya votado o no lo haya votado a Milei, le está dando y le está pidiendo al gobierno nacional, hola, acá estamos, no nos gusta lo que nos estás haciendo y no queremos que sigas avanzando con esto. Y somos muchos, pero no como, esto no es una cuestión extorsiva.
Esto es parte de la democracia. La democracia es justamente el poder expresarse, no solo cuando vas a votar cada 2 años o cada 4 años, sino que vos te podés expresar durante esos 4 años que dura el gobierno. Esta es una expresión de la sociedad en plena democracia y como tal el gobierno, que es un gobierno democrático, que fue elegido por el voto popular, tiene que escuchar a toda esta parte de la sociedad que le está diciendo esto no es por ahí y no nos gusta, pero no porque somos muchos y nos vamos ahí, te vamos. No, no es prepotencia, no fue una marcha prepotente, no fue violenta, fue una marcha organizada. Sí. Se caminaba, los chicos iban y subían a la vereda para caminar. A ver, un capítulo ahí, ¿no? El tema del protocolo. ¿El proto qué? ¿Se acabó? ¿El proto qué? ¿Cómo? ¿Proto qué? Bueno. Hay algo que se llama Pero no fue una protocolo. provocación. Ya está. Mire, olvídate todo lo que se dijeron los días previos. Que voy a activar el protocolo, lo voy a obligar. Se tuvieron que guardar. Nosotros en Sociales marchamos, mira, a ver, por la calle, rodeando el Departamento Central de Policía Federal, donde está Bullrich y todo, para Bullrich, que lo mira por TV. Y lo miro por TV, Bullrich. No sé, ya está, que llega la cocorita, que se calle. El pueblo en la calle está mostrando su capacidad de actuar. Y por eso el gobierno está ante un dilema. Si cede al reclamo. El gobierno está ante Claro, está ante un gran dilema. Si cede al reclamo, ¿qué muestra? Que se lo derrota con la movilización en las calles. Y si no cede, va a seguir incentivando la movilización. Porque acá hay un reclamo muy puntual respecto al tema del presupuesto. Sí. Entonces, ahora la pelota la tiene, veremos qué hace. La pelota Pero tiene si el gobierno. cede, y claro, obvio, la tiene después de la marcha. Si cede, se muestra que movilizándose masivamente se lo puede derrotar. Y eso es un incentivo para todos los sectores que están siendo perjudicados. En Argentina vos tenés 2 millones de estudiantes universitarios, ¿no? En las públicas, que es el 75% de todos los estudiantes de grado. Es muy diferente de otros países. Puede ser que como Milei no fue a la pública, Petovelo no fue a la pública, Torrendel, el secretario de Educación, tampoco fue a la universidad pública, no entiende nada de lo que pasa. Entonces él habla por un sectorcito, el 25%. Yo calculo que entre el 40 y 50% de los estudiantes universitarios de la pública lo debe haber votado a Milei. Si hago las cuentas por facultades, más o menos me da ese dato. O sea que, pero ¿para qué lo votaron a Milei? ¿Para que les recorte el presupuesto a la universidad? ¿Para no tener insumos en la Facultad de Ciencias Exactas? ¿Para que en medicina te apague el alumno? Lo votaron para otra cosa. Entonces hay un sector que aceleradamente está haciendo una experiencia, que este es un gobierno que beneficia a los hipermillonarios que estuvieron en el Yao Yao. Es decir, los amigos del gobierno. Termino con esta idea, con esta idea nomás. Los amigos del gobierno con el que se siente cómodo son esos megamillonarios que llegan en jet privado, van al Hotel Yao Yao y le dicen, bien, Milei, soy tu héroe, fugo dólares y soy un héroe, dame más, hambre al pueblo, baja la jubilación y no pasa nada y festejan. Bueno, pero esos son unos poquitos que son beneficiados por sus medidas. Y acá tenés el otro país. Tenés el país que está jorobado, que ve que un compañero, un amigo, un vecino perdió el laburo, que ve que sus padres o sus abuelos acaban de dejar de cobrar la jubilación, lo que cobraban antes y están cobrando mucho menos, que ven que la guita no alcanza en la casa, que están pensando cómo van a hacer para estudiar, ya no por el presupuesto, sino porque la plata no les alcanza a ellos, que tienen que estudiar, que alquilar y que no pueden. Este es el país que está hablando defendiendo la universidad pública y que creo que esta marcha hizo de catalizadora de un montón de descontentos. Sí, Fer. No, lo que yo creo... A ver, la gente dice, no, esto es otra cosa distinta, esto no tiene que ver con la política y no es como los piqueteros que vienen acá y vienen porque no quieren perder la suya, la guita. Bien. Señores, ¿cuántos dijiste que son los estudiantes universitarios? 2 millones. 2 millones. Hoy creo que una persona que tiene un plan potenciar trabajo, ¿cuánto cobra? 60, 70 mil pesos, pues, 70 mil. Bueno, pagar una universidad pública saldría 600 mil. La clase media también reacciona por el bolsillo, porque va a perder algo que no va a poder pagar nunca más. Así que, y son como 10 sueldos de piqueteros, ¿entiende? Sí. Cada uno. Entonces, acá hay ventajas que tiene la clase media también, que se da cuenta que se las quiere sacar. Entonces, ventajas, perdón, no me gusta el concepto bueno, de ventaja. Yo no sé si te gusta a vos. Déjame, son derechos, pero yo estoy tratando de explicarlos, porque parece que es una ventaja simplemente siempre cuando lo hacen los piqueteros. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir, que son derechos que tiene la clase media, pero que son bastante más caros que los derechos que tienen los sectores más pobres, ¿se entiende? Mantener esos derechos es más caro. Entonces, déjame terminar un poquito. ¿A qué voy? Cuando pasa esto, te das cuenta que hay un gobierno que dice que pone en juego las cosas que uno creía inmodificables. La primera que era inmodificable era la educación pública.
Otra que uno creía inmodificable son los derechos de los trabajadores y los terceros son los derechos de la ancianidad. Las tres cosas están en juego. Ahora, esta marcha lo que demuestra es que este muchacho que parecía que nadie cambió el cambio cultural, la gente no va a salir, salió una cantidad de gente que es como cuando, viste, Brasil perdió 7-1 de local en un mundial. La gente empieza a decir, uy, che, se le puede hacer gol a Brasil, le pueden entrar las manos al boxeador, cuando Tyson empezó a perder peleas. Así que se muestra falible. Se muestra falible y además se muestra que los jubilados y los trabajadores, si quieren lograr algo, van a tener que salir a la calle. A ver, Hernán. No, me preocupa una cuestión. Yo tengo entendido, quiero preguntarte, Gisela, recién lo decía Cristian, pero a ver si en la Cámara efectivamente es así, que el gobierno tiene intenciones con, no sé si todos los radicales, una parte de los radicales, de mañana en comisión, pretender votar, o entre mañana y el jueves, pretender votar la reforma laboral y lo que es la ley bases. A ver, si eso pasa, la respuesta a la movilización es esto. A ver, ¿se entiende? Coincido con... muy interesante lo que plantea Hernán, ¿eh? No votar, sino en comisión tener dictamen tener para dictamen. después llegar al recinto lunes o martes de la semana que viene. Están tratando de apurar esos tiempos y de hacerlo express, ¿no? Porque estamos hablando, otra vez volvemos, ¿no? La ley de bases, que ahora está recortada, pero sigue siendo enorme. Digo, que requeriría de una seriedad y una responsabilidad. Pero se entiende lo que plantea Hernán, Gisela, ¿no? Es decir, si se vota la ley bases, el gobierno va a decir fin. Y eso, bueno, por eso digo, y lo quieren hacer express porque hay que dar ese debate dentro de las comisiones cuando querés tocar todas las áreas y reformular todas las áreas del Estado prácticamente de la República Argentina. Querés refundar la República Argentina con un trámite express nuevamente. Ya cometieron el error. Acuérdense cuando cometieron el error es una reforma constitucional encubierta, claro, que la van recortando y van separando por partes algunas cuestiones, ¿no? Quiero decir que mañana hay una sesión convocada, que es muy importante. Esta sesión la pedimos desde el espacio de Unión por la Patria para, queremos y esperamos, porque la verdad que no tenemos el compromiso de ningún bloque opositor que sí participó de las marchas de hoy, por ejemplo los radicales o la coalición cívica, digo, que defienden la universidad pública, pero no se comprometieron a sentarse mañana a dar quórum, que es lo que necesitamos para poder tratar tres ejes fundamentales. Hay un montón de proyectos, más de 20 proyectos que se tratarían en esta sesión, de tres ejes fundamentales. Uno tiene que ver con el presupuesto de las universidades y la emergencia presupuestaria para las universidades. Otro tiene que ver con otro de los temas que trabajamos acá y ahí estuvimos hablando, haberes jubilatorios. Y otro con el Fondo de Incentivo Docente. Tres temas centrales que estamos llevando al recinto, que hay una convocatoria de una sesión y que quienes hoy se sumaron, porque se supone que están defendiendo la educación pública y la universidad pública gratuita, que participaron de marchas, se adhirieron por redes sociales, digo, no están garantizando que mañana tengamos quórum. Yo espero que, bueno, que no seamos tan hipócritas respecto de la bandera que se levanta, que si fueron hoy a la marcha, que mañana vayan al recinto. Quiero plantear bien la charla que trae Hernán a partir de lo que dice Fer y lo que cuenta Gisela. Es decir, la pregunta que nos estamos haciendo hasta ahora, después de esta movilización multitudinaria en toda la Argentina por la educación pública y más, es ¿y ahora qué? ¿Qué impacto va a tener esto en el devenir político de la Argentina con un gobierno de las características de Javier Milei, con esta cantidad de personas movilizadas y con una crisis de representación política muy observable? Si esto, dice Hernán, no se traduce en que en el Congreso hay una lectura de lo que acaba de ocurrir en la jornada de hoy, de lo que va a ocurrir probablemente el 1 de mayo y el 9 de mayo con el paro general, y el gobierno tiene los votos necesarios para llevar adelante sus reformas, que como explica Gisela Marciota, son prácticamente una reforma constitucional, pues entonces el gobierno tendrá razón que estas movilizaciones son parte del viejo modo de hacer política y no tiene una traducción concreta. Cristian. A ver, primero nosotros vamos a dar quórum a la sesión especial. Nos hubiese gustado que también esté el DNU incluido en el temario. Compartimos los otros tres puntos y hay proyectos nuestros en los tres temas que se va a tratar. El problema de previsión, el problema del FONID y el problema de financiamiento universitario, donde yo soy el autor del proyecto para triplicar el presupuesto universitario respecto de cuando fue congelado, que son cifras de septiembre del 2022. Lo segundo que a mí me parece que, ¿y ahora qué? A rodear el Congreso el lunes y martes. Si llegan y dictaminan el jueves, ¿no? Mañana ninguna comisión dictamina mañana de las que hay. El jueves aparentemente, todavía no la citaron, pero es lo que dejan correr, los trascendidos, digamos.
Si el jueves logran dictaminar bases y paquete fiscal y quieren ir el lunes y martes te debería adelantar la CGT la movilización, que está convocada para el 1 de mayo, porque ahí está, entre otras cuestiones, reinstalar el impuesto a las ganancias para la 4ª categoría. Pero, Cristian, ahí es O sea, donde los yo me gremios se van refería. a ver... Pero eso no será sobreestimar esta movilización, no, creer que no esta es. misma... Olvídate de esta O un movilización. porcentaje X. Saco esta movilización, Pablo. Sí. Saco esta movilización. En el paquete fiscal está que vos le rebajás impuestos a los 100.000 más ricos y subís el impuesto a las ganancias para los laburantes, que puede llegar a abarcar a fin de año hasta 2 millones de trabajadores. Si esto no hace que los gremios llamen a parar y movilizar para defender el bolsillo, que no haya una rebaja nominal del salario, bueno, yo no sé de qué hablamos. Y yo creo que muchas y muchos de los que hoy estuvieron en las calles van a volver a estar en las calles. Ahora, hay algo Porque esas dos leyes, que vos- insisto, que quieren tratar en forma express, Sí. por ejemplo, ¿cómo no vas a llamar a los implicados? Para que se entienda cómo se trató, el paquete fiscal vino a hablar. ¿Quién vino a hablar del paquete fiscal? Solo el secretario de Hacienda. Yo soy miembro de la Comisión de Presupuesto, estuve en la discusión. Solo. Yo mandé una nota, el día de ayer mandamos de todo el Frente Izquierdo una nota diciendo, no, pará, van a joder a los monotributistas, van a liquidar el monotributo social. Hay denuncia muy fuerte de que el blanqueo implica un favor muy grande a todos los lavadores de dinero, porque no hay trazabilidad. Vos no tenés que declarar de dónde trajiste el dinero, entonces lo pones. Los narcos, la trata de personas, los contrabandistas de armas, todos felices, porque van a decir, mira, en Argentina tenemos un negocio bárbaro. Y esto ha sido advertido, lo dijeron un montón de diputados y diputadas en el debate, y es que iban a venir y van a dictaminar y ni siquiera traen a los especialistas para controlar el tema del lavado. El tema de qué va a pasar con el monotributo, donde te van a subir y al que pague el monotributo más barato, el sector más vulnerable, el monotributo social, prácticamente se lo liquidan. Y esto fue denunciado en el debate donde vino el funcionario. Y ahora que dictaminan como si nada. Bueno, esta es la pregunta. Es un escenario muy interesante del Congreso para ver qué significa verdaderamente esta marcha. A ver, Sí, esta Gisela. marcha que la tiene que leer el gobierno, que tiene que tomar nota y que debería escuchar como parte de esto que es la democracia. Te adelanto que no va a y la ocurrir, ¿eh? movilización. Javier Milei está celebrando También, la movilización pero en este también momento. debería escucharlo el Congreso Nacional, sobre todo quienes somos parte de la oposición, digo, somos parte de esa oposición, pero hay distintos tipos de oposición. Digo, nosotros somos la oposición que quiere legislar y debatir en el Congreso y desde ahí llevar la representación que nos delegaron los que nos votaron, que justamente es un proyecto distinto al de Milei. Entonces, por eso no estamos de acuerdo, pero debatimos todo lo que haya que debatir y vamos a dar quórum para que se trate todo lo que haya que tratar. Pero está la otra oposición que se autodefine como dialoguista. Yo quiero decir que nosotros también somos dialoguistas, pero dialogamos en las comisiones y dialogamos en el recinto de la Cámara de Diputados. No dialogamos en departamentos, en barcitos, no. El diálogo se tiene que dar institucionalmente. Bueno, esa oposición, que es la que dialoga por afuera de las instituciones y que es la que podría darles el dictamen que necesita para este tipo de reforma constitucional solapada o encubierta que quieren llevar adelante, esa es la oposición que tiene que tomar registro de lo que pasó hoy también. No solo el gobierno nacional, la oposición que acompaña una marcha universitaria, pero que después le va a dictaminar y le va a dar los votos para que haga una reforma constitucional solapada. Digo, esa es la oposición que también tiene que escuchar, no solo Milei, no solo el gobierno nacional, la oposición dialoguista, y yo lo digo entre comillas, porque el diálogo es otra cosa. Nosotros queremos dialogar, queremos sesionar, queremos dialogar institucionalmente. Bueno, esa oposición es la que también tiene que escuchar. Mira, Pablo, Sí, Cristian. no es cierto que el gobierno festeja cuando gana y festeja cuando pierde. No, te digo lo que acaba de ocurrir. No, Milei está diciendo en redes en este momento sí, también cuando- esta es el festejo por la ley de revelación. Sí, también Así cuando- que aquí está lo que decía Melody. Sí, pero yo no creo en eso. Cuando No se me cayó, hago cargo. Pero pará, Yo te pero estaba Cristian, analizándolo, ¿no? podés creerlo o no, pero la pregunta acá es si tiene efectividad esa manera de plantear las cosas del gobierno. Pose, mira, cuando no salió la ley bases, Sí. que la estuvo trabajando, rosqueando, un mes y pico, Milei fue derrotado. Y esto se hace, a mí Pero no vos me lo que- importa lo que te- nada, Un segundo, termina no me Cristian. entran balas. Eso es una pose. Milei hoy tiene que saber que tuvo la movilización de oposición más grande que ha habido, una de las más grandes de los últimos 40 años. Después podrá posar, hacerse. A mí me pueden decir cualquier cosa porque eso es para desalentar que sigan las movilizaciones. ¿Se entiende? Entonces yo no me lo creo eso. Si a Milei se le cae la ley, perdió. Es como si De Micheli el otro día dice, che, perdí, efecto revelación, estoy celebrando. No, perdió.
después puede protestar el gol, etcétera, pero no es que no te duelen las derrotas políticas. A ver, ahora, si ¿cuántas Milei, leyes apoyó? En la calle. Yo digo una cosa. ¿Por qué lo consideramos una derrota? ¿Por qué seguimos viendo todo en términos de blanco y negro de grieta? Porque vos tenés que pensar, perdón, porque yo lo que la gente que sí, porque tiene un plan, porque tiene, Melody tiene un plan. Necesita esto, voy a hacerlo. No, él tiene un plan que es reducir el presupuesto de las universidades y si ese plan es derrotado, perdió. Entonces es categóricamente. Perdón, no, lo que pasa. Pero, a ver, necesito cerrar y nos vamos a la tanda. Sí, pero déjame decir una cuestión porque. Igual nos quedamos, Fer, nos quedamos un rato más, quiero saludarlos pero quiero que tiene que ver con esto, no vamos a hablar después de esto. Lo que estoy diciendo acá es, cuando te dicen, se acabaron las jubilaciones, se fuman el 30% de tu jubilación, te quedás en tu casa. Te bajamos la universidad, no vas a poder ir porque va a quedar con menos presupuesto. Esa gente, él dijo que el cambio cultural es que la gente aplaudía lo que él hacía. Estábamos diciendo, bueno, la Argentina cambió. No, hoy nos dimos cuenta que no cambió. La gente sigue diciendo, no, tanto no, esto no lo vamos a aceptar. Entonces a mí no me importa lo que piense Milei, lo que me importa es lo que piensa la gente. Les pido a los dos, les voy a dar un minutito a los dos, pero les pido brevedad, tenemos que ir al corte. Pero sí, sus conceptos de cierre y terminamos. Gisela, dale. Lo que te decía fue una jornada histórica, fue una marcha de amor frente a un gobierno de odio y mañana puede ser otra jornada histórica en el Congreso Nacional por este pedido de sesión, en la sesión especial que pedimos desde Unión por la Patria. Y ahí yo le pido a la oposición dialoguista que no tenga doble discurso, que si hoy acompañó y estuvo del lado de los estudiantes, del lado de la educación pública, del lado de la universidad pública y gratuita, que entonces mañana se siente a trabajar, que se siente a dar quórum, porque tenemos estos 3 pilares para tratar. Uno tiene que ver con el presupuesto universitario, otro tiene que ver con los saberes jubilatorios y otro tiene que ver con el Fondo de Incentivo Docente, que justamente mañana pueden demostrar que son coherentes con haber querido hoy sumarse por redes sociales y calle, pero también Palacio. Claro, si estuvieron en la calle hoy y estuvieron por redes sociales acompañando a los estudiantes, mañana tienen que sentarse a dar quórum y acompañar y tratar los proyectos que proponemos. Gracias, perdón, Gisela. Cristian, cerrás vos. A todo Onganía le llega su cordobazo. ¿Cómo? A todo Onganía le llega su cordobazo. Obreros si y quiere estudiantes. hacer el Onganía, le va a llegar la unidad obrero estudiantil, que va a hacer que sea Milei en algún momento un mal recuerdo, y yo creo que nosotros somos en la izquierda la oposición para que se dé esa confluencia de trabajadores y estudiantes en las calles que pueda aspirar no solo a terminar con este plan brutal que está destruyendo la vida de millones y millones de personas, sino a instaurar una sociedad verdaderamente igualitaria gobernada por las y los trabajadores, y sí llamar a que quienes se han movilizado hoy acompañen las movilizaciones contra la sanción de las leyes que quiere Milei, la ley, el paquete fiscal y la nueva ley base, que son verdaderamente nefastas. Nadie se salva solo, nadie se salva sola. Acá no podemos dejar en banda a jubilados y laburantes, y por eso la unidad para derrotar este brutal plan de ajuste. Gracias, Cristian, por haber venido. Gisela, Gracias. lo mismo. Hacemos una breve pausa y atención, está el rector de la Universidad de Rosario para charlar con nosotros, y viene también en un momento nada más Germán Martínez, el titular del bloque Unión por la Patria en Diputados, para explicarnos un poco más en detalle qué puede pasar mañana y cómo esto se lleva al Congreso Nacional. Ya venimos. Muy bien, seguimos haciendo equipo de noticias aquí por A24. Ya nos está esperando aquí en la mesa, vamos a compartir con él, el rector de la Universidad de Rosario, Franco Bartolacci, militante radical, para contarnos cómo se fue gestando esta movilización y qué le quedó también después de todo lo que ocurrió alrededor del país. Hablando de alrededor del país, en el recorrido que hemos hecho hoy en A24 de todas las grandes ciudades donde hubo movilizaciones por la educación pública, nos encontramos con el testimonio de Carlos Andrada, un cooperativista, el presidente de una cooperativa que reflexionaba sobre el sentido de la educación pública y por qué le parecía importante esta movilización. Lo compartimos. Yo soy Carlos Andrada, presidente de la cooperativa La Esperanza de Caballero de Córdoba. Bueno, el motivo es muy de corazón, y tenemos hijos, tenemos nietos que han sido muy excluidos y hoy sentimos que lo están expulsando de un sistema educativo gratuito y libre, y creemos que este presidente está chapa porque no puede hacer eso. Al contrario, tiene que formar universitarios, chicos que tengan realmente condiciones para poder discutir y sacar adelante este país, que creo que con el estudio vamos a salir.
Bien, se sale con el estudio, dice Carlos Andrada, presidente de una cooperativa cordobesa, no solamente por aquello de la movilidad social ascendente, sino también por esto de les están sacando algo a esas generaciones, hijos, hijas de laburantes que tienen expectativa, insisto, de ascenso social, de mejora en su calidad de vida a partir de la educación pública. Franco, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias, un placer. ¿Tiene antecedentes una movilización de estas características, pensándolo desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene un rector? Yo nunca vi una cosa de esta magnitud y de esta naturaleza. Realmente, en nombre de todos los rectores del país y las rectoras, me animo a hablar por todos los colegas, queremos agradecer a la sociedad argentina. No hubiese pasado lo que pasó a lo largo y a lo ancho de toda la nación si, más allá del sector universitario científico, la sociedad en su conjunto no se ponía al hombro la tarea de reivindicar el valor estratégico que para la Argentina tiene que tener la educación. Recién se decía muy bien en esa entrevista, lo que nos salva, lo que nos hace libres verdaderamente es la educación, y hoy quedó más demostrado que nunca. Así que estamos muy agradecidos y estamos muy emocionados, porque la verdad que ha sido muy duro transitar estas últimas semanas. ¿Por qué? ¿Duro en qué sentido, Se han dicho Franco? muchas cosas muy injustas sobre lo que pasa en las universidades públicas, sobre lo que pasa en el sistema científico. No tiene nada que ver con la realidad. La Argentina ahí tiene una llave que le puede permitir encontrar una salida al laberinto en el que se encuentra, no tiene un problema, y ha sido muy duro transitar el tiempo para llegar a esta manifestación. Hoy la verdad que es realmente muy emocionante ver cómo la la sensación gente... que tengo al escucharte, Franco, y también al escuchar y ver en Plaza de Mayo rectores y rectoras, algunas de ellas llorando conmovidas por ver el acompañamiento, esto que vos reflejás como primera reflexión, la sensación que da es que esta pelea hubiera sido muy distinta sin este respaldo y que han sufrido en el cuerpo, digamos, esas presiones o esas cosas que se dicen respecto del rol de ustedes o de las universidades. Por supuesto. Pero bueno, creo que la mejor respuesta y la mayor satisfacción es ver lo que pasó hoy en las calles de todo el país. Es importante destacar además el sentido federal de esta manifestación. No hubo plaza. ¿Qué sabes? ¿Qué te contaron rectores o rectoras de otro? Impresionante. En la ciudad de Rosario yo quiero agradecerle a la gente de la ciudad de Rosario. Fue impresionante lo que pasó en Rosario, fue impresionante lo que pasó en Córdoba, en Santa Fe, en Mar del Plata, en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. En todas las plazas y las calles del país hubo miles y miles de personas. Más de 1,5 millones de personas se manifestaron hoy en todo el país en defensa de la universidad pública. Nunca me había tocado vivir una cosa de este tipo, y esperemos que sirva para que se tome nota de la situación, que se escuche la voz de la Argentina. Era muy importante lo que tenía que pasar hoy, porque no estaba en discusión solamente el presupuesto. Por supuesto que es un problema grave, real, por eso estamos acá. Pero era más profunda la discusión. Esta idea de dime qué haces con tu presupuesto y te diré qué país está pensando. Bueno, finalmente era lo que estábamos discutiendo y nosotros estamos muy convencidos. O sea, esta es una movilización por la hoja de ruta del gobierno, no solamente por el presupuesto universitario. Por el sentido que le queremos dar a la nación. Nosotros estamos muy convencidos que para transformar todos los problemas estructurales que tiene la Argentina hay que hacer mejor las cosas en el ámbito de la educación pública. Tenemos el 70% de los chicos bajo la línea de pobreza en la Argentina. ¿Alguien cree que puede venir algo bueno en el país si no revertimos esa situación? Y una manera de revertirlo es precisamente haciendo una escuela pública mejor. La universidad pública es una herramienta de movilidad social ascendente fenomenal. Mira, yo soy nieto de abuelos analfabetos, soy hijo de un padre inmigrante. No hubiese podido ser profesional y mucho menos rector de una institución tan prestigiosa como la UNR si no fuera por la Universidad Pública Argentina. Bueno, mi historia es igual a miles de historias que se escribieron. ¿Vos sos primera generación de universitarios? Exactamente, y miles de historias que se están escribiendo hoy, de chicos que tienen sueños y que tienen una oportunidad que no se repite en otra parte del planeta, no existe en otra parte del mundo esta posibilidad que tienen los jóvenes argentinos de, según su deseo y su vocación, acceder libremente a formación de excelencia que además está de igual a igual contra cualquier instituto de educación superior de cualquier parte del planeta, y la inversión en ciencia. Yo también esto quiero señalarlo con mucho énfasis, porque también sobre el sistema científico, que está aún peor que las universidades públicas, se han dicho muchas cosas de manera muy injusta.
Si hay algo que nos va a salvar es la ciencia. Todos los países desarrollados del mundo invierten 2 o 3 veces más de lo que invierte la Argentina. Pero porque de manera inteligente comprenden que en la sociedad del conocimiento el diferencial para el desarrollo está precisamente haciendo mejor las cosas ahí. Rosario, a la que se señala, es una ciudad maravillosa, que es conocida por algunas pocas cosas en el mundo, siempre se la señala también. El gigante Arroyito y muchas otras cosas más, digamos, ¿no? Vamos a decir por Messi, que es lo que nos une. Sí. Di María, vamos. Vamos a decir por Messi qué es lo que nos une y por Di María. Vamos a señalar también la situación de violencia urbana, que todos sabemos que no es un problema particular o único de la ciudad de Rosario, pero también se habla mucho por eso. Y por una tercera cosa que se cuenta menos. Hoy Rosario es un polo de la biotecnología a nivel mundial. Buena parte de las empresas más importantes del planeta están en la ciudad de Rosario. Eso no pasó por casualidad. En la década del 80, la Universidad Nacional de Rosario, cuando no era rentable para nadie, puso en marcha la primera licenciatura en biotecnología de América Latina. Dato que no conocía, Entonces, no es muy conocido, el país hoy puede contar 4 décadas después, no solo una buena historia, sino también con una oportunidad para poder desarrollarse por lo que hizo la universidad pública y el sistema científico en este tiempo. Franco, ahora, ¿cómo sigue esta película? Porque vos planteás esto, pero en principio las respuestas que ha habido de los distintos funcionarios, del propio Milei en redes y demás, no es muy de recoger el guante respecto de lo que significó la movilización de hoy, tal vez mañana es distinto, pero digo, ¿no da la impresión que mañana el gobierno tenga intenciones de mejorar el presupuesto, por ejemplo, de la ciencia? ¿Cómo sigue? Yo creo que ha sido muy contundente lo de hoy y espero que se escuche la voz en su justa dimensión. La tienen que escuchar las autoridades nacionales, la tiene que escuchar la oposición, la política en su conjunto tiene que leer correctamente qué es lo que pasó hoy en las plazas y en las calles de todo el país. ¿Qué es lo que está pidiendo la sociedad argentina con esta movilización ¿El radicalismo? Masiva? Por eso todos los actores políticos tienen que leer correctamente lo que pasó hoy, para encontrar respuestas en las autoridades nacionales, que son quienes tienen la responsabilidad de darlas, para poder construir mayorías en el Congreso Nacional que nos permitan aprobar los proyectos que están presentados, para poder garantizar los recursos que el sistema universitario y científico necesita para funcionar bien. Si acá no hay ninguna intención doble de los rectores o las universidades, no hay un capricho, no hay un reclamo de carácter corporativo, hay un problema real. Nosotros llegamos a marzo del 2024 con presupuesto a valores de septiembre del 2022. Hubo un incremento en la cuota de marzo del 70%, pero en el mismo periodo de tiempo hubo un 300% de inflación. Entonces, si no se revierte esa situación, es francamente imposible poder desarrollar con normalidad las actividades a lo largo del año. Ahora, Franco, ¿cómo construye el gobierno? Hoy, en su conferencia de prensa, Manuel Ledorni dice, ese tema ya está arreglado. Ya lo arreglamos, ya está todo depositado, está cursado, ya hay un acuerdo. Bueno, por eso creo que hay que escuchar correctamente, más allá de las declaraciones. Yo creo que lo saludable en este momento es menos declaraciones públicas, menos actividad en las redes sociales y todos ponernos a trabajar, cada quien. Pero ahí hay dos opciones, o es mentira o hay una negociación en curso que no conocemos. No, los datos son los que estamos planteando. Nosotros tuvimos un incremento en marzo, hay un anuncio de un nuevo incremento de un 70%, aún proyectando a lo largo del año, como no es retroactivo a enero, no implica un incremento anual del 140%, sino de menos porcentaje, y naturalmente en el contexto de un 300% de inflación, es un aliciente, pero es insuficiente. Nosotros tenemos un problema de carácter técnico, además, que fundamenta por qué decimos que hay un momento donde no vamos a poder seguir funcionando. El Estado, cuando asigna el presupuesto a una universidad, asigna un crédito presupuestario. Sobre ese crédito presupuestario nosotros imputamos las compras, licitaciones, el pago de servicios públicos. Si el crédito presupuestario es el mismo que el del año pasado, si se incrementó muy poco y muy por debajo de la inflación, hay un momento del año donde por más voluntad que tengamos, no vamos a tener capacidad de imputar contra ese crédito presupuestario. O sea, no te alcanza más, no te alcanza más la plata. El caso de Rosario. ¿Ese es un momento puntual en el que la universidad deja de funcionar? Pero claramente, nosotros ese escenario existe. El primer trimestre del año pasado en la Universidad de Rosario pagamos 80 millones de pesos de luz. El primer trimestre de este año, 250 millones de pesos. Y tuvimos que hacer frente a esa erogación prácticamente con el mismo presupuesto.
Ese es el problema de carácter práctico. Hernán, ¿tenés algunos datos del presupuesto? Sí, ¿no? quería preguntarte Dale. una cuestión. ¿Es cierto que antes de la movilización el gobierno ofreció discutir plata para el funcionamiento de la universidad, pero a cambio bajar la movilización? Hizo una transferencia de fondos de la cuota de marzo, el incremento del 70%, que no se había efectivizado, efectivamente llegó en estos últimos días. Hizo una transferencia de lo que se adeudaba y estaba proyectado para las universidades que tienen hospitales o atender cuestiones vinculadas al ítem de salud. Hubo gestos que yo los tomo en parte como el reconocimiento a los planteos que veníamos realizando. O sea, claro. Todo lo que se dijo respecto de que no era cierto lo que señalaban las universidades públicas, se cae cuando empiezan a aparecer respuestas en el sentido de lo que efectivamente indicábamos. Claro. Pero además creo que se dan en el marco de lo que se entiende iba a ser y efectivamente fue una convocatoria realmente Pero perdón, masiva ¿los y llamaron histórica. para bajar la marcha? No, nosotros hemos tenido muchas conversaciones desde el mes de diciembre hasta ahora. Esas conversaciones fueron... Nunca les pidieron que bajen la marcha. Para encontrar una salida, no tengo conocimiento de que eso sea efectivamente así. Bien. Pero todas las conversaciones siempre fueron con la voluntad de poder encontrar una salida. Las universidades lo que queremos es poder destinar todas nuestras energías a gestionar más y mejor para que la Universidad Argentina pueda cumplir su misión. Aspiramos a que esto provoque la convocatoria de una mesa de trabajo, que se confirme la convocatoria hecha al Consejo Interuniversitario Nacional para el próximo 30 y que en esa mesa de trabajo, de manera colaborativa, encontremos respuesta a los problemas que tenemos. ¿Hernán? No, no sé si tenemos la placa sobre el presupuesto. Mira, esta es la evolución del presupuesto, diría, de los últimos casi 20 años. Estoy tomando desde el 96, efectivamente. Presupuesto universitario, Un si poco lo que más, destina el Estado casi a las 30. universidades. Sí, fíjate la caída al final, ¿no? Es una caída brutal. Sí. Sí, tenías en la década de los 90 un presupuesto bastante macro. Los valores son en pesos, pero a valores de 2024, son Está equivalentes. abajo del ¿no? 2002, además. Claramente, Tenés ahí el 2002 es y está brutal la abajo. caída. Esto es algo de lo que dice Franco Bartolacci, que tiene que ver con lo que se llama crédito. Es decir, con lo que tienen disponible las universidades. Y acá hay un tema muy importante, porque vos viste que, bueno, la caída es brutal, habla por sí sola, no tengo Sí, el gráfico habla por mucho sí mismo. más para aclarar. Es una caída de prácticamente el 75%, lo mostrábamos ayer en un gráfico distinto, pero más o menos es 75% la caída. Ahora, ¿qué es lo que dice el gobierno? El gobierno dice, no, pero sí va a seguir funcionando. Entonces decís, bueno, en mayo, cuando se acabó el crédito, ¿cómo hacemos? Y le tenés que ir a tocar la puerta y que te den crédito. Si no, no funciona. Con lo cual, es un mecanismo disciplinador fenomenal. Porque bueno, tenés plata de un presupuesto. Tenés que ir a pedirla todo el tiempo. Y si no te dan, no hay funcionamiento. Con lo cual es casi poner una pistola en la cabeza mensualmente a las universidades de mayo a fin de año. Y si quiero te ajusto o no te ajusto. Si quiero te obligo a hacer o no te obligo a hacer. ¿Se entiende el condicionante? Es parecido al concepto de lo que hicieron con la obra pública, nada más que con 2 meses de diferencia. Se acabó la obra pública, se acabaron las es un modo de universidades. la política En parte muy condicionante, es el digamos. recorrido que pretenden hacer con las provincias también. Claro. ¿No? La discusión de las provincias. No te doy plata, no te doy plata, te recorto todo y después en todo caso, si venís, Vení si al pie. llovés, tal vez te doy algo. Disciplinamiento, ¿no? Es la política del disciplinamiento. Franco, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por esta posibilidad. Bueno, nos vamos a ir a una tanda, tenemos cosas para comentarles. Ya viene Germán Martínez, y charlamos con el presidente del bloque de Unión por la Patria, que hoy denunció algo muy concreto mientras estaba en la movilización. Pero antes quiero contarles, vieron que a veces necesitamos una dosis de risas o una dosis de amor. Nuestra salud también necesita una dosis de protección contra la gripe. Por eso es importante que todos nos vacunemos. Es un mensaje de CSL Seqirus. Mirá. Muy bien, ya estamos en equipo de noticias con Germán Martínez, es el presidente del bloque Unión por la Patria en Diputados. Germán, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por venir. Hoy, durante la tarde, durante la marcha, cuando se estaba armando la movilización, Germán Martínez y también otros integrantes de Unión por la Patria eran parte de esa movilización y Germán hizo una denuncia que subió a sus redes sociales, es esta y la compartimos. 15 y 40 horas, una multitud por Avenida Rivadavia enfrente de la
la Cámara de Diputados, pero en este momento en esa oficina están entrando funcionarios del gobierno de Milei para negociar con bloques supuestamente opositores la ley base. Acaba de entrar el secretario de Hacienda, está negociando la ley base mientras que nosotros acá estamos defendiendo la educación pública. ¡Vamos! Bueno, eras un militante más, Germán, denunciando... Bueno, no dejamos de serlo, ¿no? Sí, claro. No dejamos de serlo y con orgullo lo digo, ¿no? No, pero digo, te pusiste la pilcha y denunciaste lo que está pasando en esa misma... Lo que pasa es que fue, iba a decir gracioso, pero ni siquiera gracioso, ¿no? Estábamos parados y lo veo pasar por atrás mío a Carlos Huberman, que es el secretario de Hacienda de la Nación, que venía a una reunión y cuando bajé por el ascensor, hay una cosa, estas cosas que pasan en la Cámara de Diputados, que ahora, por ejemplo, en el primer piso no se puede bajar. El primer piso es área exclusiva del presidente de la Cámara. No para el ascensor. ¿Eso siempre fue así? No, jamás fue así. Te lo digo que... ¿Y por qué? Hace, no sé, esas cosas que tiene. Se ve que es un área protegida. Pero que no quieren que se vea quiénes están... No quieren que bajemos en el primer piso, no sé qué es lo que le pasa, digamos, ¿no? Pero no importa. Lo que digo es que paso y veo diputados, eso eran las 3:15 de la tarde, y veo diputados opositores ahí en la zona de la proximidad del baño del primer piso de la Cámara. Bajo, me quedo en la... y después lo veo entrar el secretario de Hacienda de la Nación. Y efectivamente estaban teniendo reuniones con el secretario de Hacienda de la Nación hablando de lo que querían tratar mañana, y ahora lo postergaron, no se sabe si para el jueves, del tratamiento de la ley bases y del paquete fiscal. Pero lo que digo es, marcha multitudinaria, la gente pasando por Avenida Rivadavia, a la puerta del Congreso y en otro registro totalmente, afuera de toda esa realidad, funcionarios del gobierno y diputados negociando la ley base, que sabemos que es delegación de facultades, privatizaciones, régimen de grandes inversiones, todo lo que sabemos que conlleva la ley bases y el paquete fiscal que conlleva que muchos de los que hoy se movilizaron empiezan a volver a pagar ganancias, por ejemplo, y que a los 140.000 contribuyentes del eslabón más alto de bienes personales le bajen las alícuotas, y que a los monotributistas sociales le saquen el subsidio para la obra social, y que, por ejemplo, para la ciudad de Rosario, un blanqueo atroz, un blanqueo que va a permitir es casi tirar la alfombra roja al financiamiento narco en la Argentina. Ahora te voy a volver, ¿no? te vuelvo a preguntar por eso. Los distintos registros, una enorme convocatoria histórica, como dijo el rector de mi universidad, que también hay que decir esto, ¿no? Sobre representada Rosario hoy en el No, programa. bueno, él nació en San Jorge. Yo soy rosarino. Fuimos juntos a la misma comisión, a la misma facultad en la Universidad de Rosario. Él siempre un militante radical. Yo siempre peronista, no siempre militante, ¿no? Porque eran tiempos del menemismo donde ser JUP a mí no me gustaba. Pero él era orgulloso militante de su franja morada, ¿no? Pero fíjate, en el año 95, casi 30 años atrás, con Franco vinimos juntos a Buenos Aires a una marcha contra la ley de educación superior. 30 años después, seguimos marchando juntos a favor de la universidad Primero pública. como tragedia, después como farsa, dice él. No, mira, no sé si tragedia o farsa, pero creo que puedan permanecer convicciones al nivel de responsabilidad que tiene Franco también es importante. A ver, Germán, recién diste un dato político importante. Mañana no va a haber tratamiento entonces La de plenario información de que yo tengo que comisiones hasta el de momento, ley bases. hoy había un rumor de que iba a haber mañana una convocatoria a una reunión de las comisiones de presupuesto y Hacienda, asuntos constitucionales y legislación general para retomar el famoso tema de la ley bases, la ley ómnibus. Hasta el momento no hay ninguna convocatoria, la información que tenemos informal es que están terminando de cerrar acuerdos que les permita el jueves avanzar con el dictamen de la ley bases y del paquete fiscal. Hay que ver si ¿Qué lo logran. impacto puede tener la movilización de hoy sobre esta negociación, crees vos? Mira, a mí me parece que en algún lugar, también lo decía Franco, es imposible que los espacios políticos no registren lo que pasó hoy. Porque si alguien piensa que los que se manifestaron hoy en la ciudad de Buenos Aires, y yo creo que multiplicado por 2 lo que se movilizó a lo largo y ancho de todo el país, porque realmente lo que pasó en lugares, no sé, Posadas, Resistencia, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Mar del Plata, San Luis, Mendoza, te podría seguir nombrando en todo el país, esto que se dio en todos lados. ¿Alguien piensa que todo esto
está detrás solamente de una idea política? ¿Alguien puede pensar que detrás de todo esto solamente hay votantes de masa, por ejemplo? No, aquí esto es mucho más amplio. Esto es una verdadera movilización ciudadana en defensa de algo que los que participan y son de la comunidad universitaria consideran importante, pero muchos argentinos y argentinas que ni siquiera han tenido acceso a la universidad pública consideran que es importante que la Argentina tenga una universidad pública gratuita, de calidad e inclusiva. Y eso es lo que el gobierno no termina de entender. Y lo que más me preocupa es que hay un sector que se dice de la oposición que no termina de entender esto. Porque eso también hay que ver, que el gobierno no lo entienda, que los liberales no lo entiendan. Que algunos sectores del PRO no lo entienden, si bien después mandan algunos mensajitos hablando de la universidad pública, y bienvenido que Horacio Rodríguez Larreta estuvo participando en algún momento de la convocatoria. Pero hay muchos otros espacios que vienen de otro lugar, que vienen de matrices de pensamiento distintas, y que hoy pueden estar, obviamente, en favor de esta convocatoria, pero que mañana tendrían que estar sentados en el recinto discutiendo un cronograma de avances en materia de financiamiento de universidades, recuperación del fondo de incentivo docente y la cuestión de los saberes de los jubilados. Temas más sensibles no hay en este momento. Pero digamos. claro, ¿cómo encerrarse en este momento exclusivamente en la agenda chiquita, mezquina que te propone el gobierno de Milei? Pero ¿ni están los votos para esa sesión especial? Bueno, Disculpame, corregime si me equivoco. Ya hubo una convocatoria, una sesión especial por el tema de movilidad jubilatoria. Exactamente. En un momento se estuvo a cinco manos alzadas o a 5 colas sentadas, digamos, colas sentadas. Para poder tener quórum. ¿Mañana cómo está? Veremos cómo estamos. Obviamente siempre cuando uno convoca lo hace con la mejor de la expectativa y más después del uno no convoca para perder. Y después del envión de lo que significa, de lo que significó la actividad de hoy. Creo que hoy, es más, siendo las 11 menos 20 de la noche, yo creo que todavía se pueden seguir convenciendo a diputados para que mañana vayan y se sienten, ¿no? Si hay acá personas de distintas provincias argentinas, pregúntenle a sus diputados qué van a hacer mañana. ¿Qué van a hacer mañana? ¿Van a venir? ¿Van a participar de eso? ¿Van a tratar de que nosotros efectivamente podamos avanzar en una agenda distinta? Porque si no la agenda del Congreso queda reducida a la agenda que plantea Javier Milei, ¿no? Te quiero hacer esta pregunta, pero por desconocimiento. ¿Cómo funciona? Un sector afectado que tiene representación federal muy importante, por ejemplo, universidades. Podría haber otros temas eventualmente. Tiene todo el derecho político de levantar el teléfono y decir, che, está este tema, mañana hay un tema muy importante que se va a tratar en el Congreso, está esta posibilidad. Tengamos un gesto de coherencia. Así debería funcionar, digamos. Bueno, hay muchos que lo han dicho. Ha habido dirigentes universitarios importantes que lo han dicho. Ha habido dirigentes del movimiento obrero vinculado a la educación pública en Argentina, universitaria y no universitaria, que también lo han planteado. Pero después está la decisión política de cada uno, Pablo. Hay un momento donde se juega uno y su coherencia. Pero con el enojo que hay con la dirigencia política, algo de lo que se retroalimenta el gobierno de Javier Milei permanentemente y prácticamente puede ser esencia de su presidencia. ¿Paga costo político la política? Ya está muy desprestigiada. Pero sumarte a una sesión en el Congreso con esta agenda que estoy diciendo no solamente no garpa costo político, sino que te aseguro que habla muy bien ante la sociedad ese diputado o esa diputada que se sienta a sesionar. Además hay otro elemento clave. ¿Y eso cuándo vale? ¿Cuando vuelven a su pueblo? ¿Cuando vuelven a sus ciudades? Pero claro que sí. A ver, digo, vos sos un diputado, no sé, del radicalismo, vos sos un diputado de la coalición cívica, vos sos un diputado de alguno de los bloques provinciales. Cuando vos volvés a tus lugares, también te van evaluando y contrastando las actitudes que van teniendo. Entonces, vamos a terminar la semana y va a haber a diputados que le van a decir, ¿vos qué hiciste esta semana? ¿Fuiste a la marcha? Y no, pero puse algo en Twitter. ¿Fuiste a la sesión? No, no estuve en la sesión. Pero le aprobé la ley base, firmé el dictamen de la ley base y del paquete fiscal. Entonces, ¿cómo es? No solamente me quiere aumentar ganancia para los trabajadores, sino que ni siquiera defender a la universidad de tu lugar. A ver, si esto es así, cuanto más pasa el tiempo y más deteriorada está la calidad de vida de la gente, uno podría entender que más le debería costar al gobierno conseguir los apoyos para pero la a mí ley base. Cuanto peor mejora no me gusta nunca en la Argentina, ¿no? Yo vengo de otra tradición política. En esa tradición Porque hay política, quienes juegan con ese tiempo, ¿no? Hay ciertos sectores de la política que dicen, no, esperemos que se quiebre. Que se quiebre la sociedad y ahí vamos. Lo que sí creo es que nosotros tenemos que, al menos, yo te digo como peronista, marcar agenda.
Nosotros tenemos una agenda que nos interesa. Nosotros queremos rechazar el DNU 70-2023, queremos un financiamiento estructurado, sistemático para las universidades argentinas, que no le pase lo que Hernán señalaba, que no tenga que estar obligado todos los meses a ir a mendigar los recursos que le son propios, que le pueda dar una capacidad de perspectiva. Con Franco no se pudieron meter. En la Universidad de Rosario, por ejemplo, se están haciendo obras de infraestructura muy importantes con financiamiento nacional. Eso está interrumpido. En parte era financiamiento del Tesoro, en parte de la Corporación Andina de Fomento. Eso, hoy, retomar todo eso, no es fácil. Tenés que tener, hablaban del crédito, tenés que tener el crédito, tenés que tener la cuota presupuestaria para poder efectivamente llevar adelante esas obras. O sea, obra que se corta es muy difícil después volver a... Pero con financiamiento propio, en un esquema donde vos tenés pocos recursos corrientes, porque Milei también te cercena los recursos corrientes, es muy difícil. A ver, también tenemos que darnos cuenta de la situación en la que estábamos, porque si no también hay cosas que no se ponen en valor nunca. Había obras que hacía el gobierno nacional, apalancados con créditos internacionales de infraestructura en universidades públicas, y además había obras que desarrollaban las propias universidades con fondos propios. Ahora ese fondo propio no viene del cielo, es también fondo nacional, que es transferido a las universidades públicas. Hoy no tenés ni una cosa ni la otra. Si a eso le sumás paritarias para el personal docente y no docente, muy compleja por la situación en la que estamos, y le restás a todo eso el financiamiento corriente, lo que se llama gasto de funcionamiento, es muy difícil llevar adelante estas gestiones. Pero yo creo que ante todo eso uno tiene la obligación de plantarse. Uno tiene la obligación con mucho, yo lo digo con mucho respeto, pero también con mucha convicción. Es un grave error político que mañana no vayan a la sesión. Y no hay que entrar en ningún tipo de especulación. Acá el eje no es kirchnerismo sí, kirchnerismo no, peronismo sí, peronismo no. Es defendemos a la universidad pública, queremos financiamiento de la educación, queremos más aporte para el fondo de incentivo docente, queremos mejora en los saberes de los jubilados o estamos parados en otro lugar. En algún punto la pregunta para mañana podría ser, ¿qué amalgama más a esos sectores de la oposición? ¿El miedo a quedar emparentados con votar con el peronismo, con el kirchnerismo, o el de financiamiento de la universidad pública? Bueno, pero también te digo sobre lo primero que vos planteás. Nosotros hace aproximadamente un mes, vos lo dijiste en algún momento, el bloque de Miguel Pichetto, Hacemos Coalición Federal, a través de un proyecto de la coalición cívica, dice, debatamos el tema de haberes jubilatorios. ¿Qué hicimos nosotros? El 98% de mi bloque fue a dar cuerpo a una sesión que no la habíamos pedido nosotros. Ellos eran el 65, pero bueno, no importa, digamos, ¿no? Había un puñado de radicales en ese momento. Pasó eso, conformaron la comisión, le dieron justo la presidencia de la comisión al radicalismo, al espacio político que no había dado quórum. No importa, fuimos igual, trabajamos, escuchamos a todos los autores de proyecto, a todos los especialistas en materia previsional, llegamos a un dictamen de la semana pasada donde nosotros planteamos algunos ejes importantes para seguir avanzando. Ahora falta la comisión de presupuesto. Esper no quiere convocar. Esper, si fuese por él, cerraría la comisión de presupuesto exclusivamente y lo abriría para los temas que le importan a Javier Milei. Ahora, a Esper, si nosotros desde el recinto no le decimos, señor Esper, el jueves de la semana que viene usted tiene que tratar esto, Esper no lo va a hacer y los jubilados van a seguir esperando. Si nosotros del recinto nos decimos, señor Alejandro Finocchiaro, diputado nacional del PRO, que es el presidente de la Comisión de Educación, tiene que convocar para que se hable del financiamiento docente y se hable del financiamiento de las universidades públicas, no lo va a hacer. Van a estirar los tiempos, porque lo que creen es que van pedaleando los tiempos y no terminan resolviendo nada. Por eso es la responsabilidad de lo que tenemos algunas convicciones que excede el campo del peronismo, excede el campo del kirchnerismo, excede el campo de Unión por la Patria. Hay muchos más argentinos preocupados por estas cosas que lo que podemos representar políticamente nosotros en términos electorales. Todos esos nos tenemos que juntar y dar señales. Mañana hay una posibilidad. Puede ser que algunos la dejen pasar. Ahora también miren lo que está pasando en la sociedad. Miren lo que hoy se construyó, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en una cantidad de lugares de la República Argentina. Ahí hay mucho, mucho, mucho por representar y para tratar que esa agenda tenga repercusión adentro del recinto. Fernando, ¿tenés pregunta? Sí, Germán, ¿qué puede pasar con, digamos, entiendo los proyectos que tiene Unión por la Patria, pero si no fuera por Unión por la Patria hoy, que tiene proyectos diferenciados, ¿qué puede pasar con YPF, con el Banco Nación y con el Plan Atómico?
Me interesa especialmente el tema de YPF porque fue fundada por Irigoyen. Y países como Brasil y México siguen teniendo petroleras estatales y acá está asociada, digamos, está asociada con un gigante norteamericano. Pero ellos, si fuera por ellos, lo querían ya directamente rematar. ¿Qué puede pasar con YPF? ¿Qué puede pasar con el Banco Nación y con el plan atómico? Bueno, primero sí te abro un paréntesis. De los 3 temas de la convocatoria que mañana nosotros hicimos sesión especial, alrededor del tema del financiamiento universitario hay proyectos muy importantes de diputados, por ejemplo, Dania Tabela de la Unión Cívica Radical, del sector de Evolución Radical. Y de los temas vinculados a haberes previsionales, la coalición cívica y otros espacios políticos que no son nosotros, también tienen iniciativa interesante. Primero, vuelvo a insistir, preocupados sobre estos temas, hay muchos diputados que exceden lo que es un bueno, sería lo ideal. Sería lo ideal que lo tomen como un tema nacional. Respecto a lo que vos decís, mirá, te estás metiendo en uno de los ejes centrales y para mí uno de los elementos fundamentales por los cuales hay que oponerse a la ley ómnibus, ¿no? La ley ómnibus, además de tener facultades delegadas para Javier Milei, que complementan el DNU 70-2023, porque mientras que esté vigente el DNU 70-2023, que hay que rechazarlo lo antes que se pueda en la Cámara de Diputados, lo que dice el DNU y lo que puede llegar a decir la ley bases se complementan. Segundo lugar, es una reforma administrativa donde le das poder para todo, para intervenir, para disolver organismos, para echar personal, para hacer lo que quieran. Miremos lo que está pasando hoy en el INCA, por ejemplo. Pero en todas las semanas anteriores siempre tuvimos situaciones con distintos organismos. Y vamos al tema privatizadas. Cuando arrancamos el debate de la ley ómnibus, lo que viene es un listado enorme de empresas, como en los 90 decíamos, sujetas a privatización. O sea, el Congreso dice, estas empresas pueden ser sujetas a privatización. Después en el medio empezaron con una cosa, algunas las sacaron, otras dijeron, estas pueden ser privatizables, estas van a quedar bajo control estatal, pero pueden venir capitales privados. Pero lo cierto es que el nivel de discrecionalidad que le quieren dar a Javier Milei para administrar esa herramienta de la privatización es imposible dársela. No hay que darle a Javier Milei ninguna potestad de esa característica. Si vos querés avanzar con algo en particular, sobre ese tema manda un proyecto de ley y que el Congreso lo evalúe como corresponde. Esto vale para el Banco Nación. El jueves, 15:30 horas, 1 millón de firmas en contra de la privatización del Banco Nación, lo presenta la asociación La Bancaria, representada en nuestro caso por el compañero Sergio Palazzo, un gran compañero, vicepresidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, ¿no? Vale para YPF, vos mencionabas ese tema. Dentro de la ley bases, en el capítulo hidrocarburo, derogan el artículo 1 de la ley de recuperación de YPF. ¿Qué decía ese artículo 1? Decía que los hidrocarburos eran elemento fundamental para el desarrollo económico y productivo de la Argentina. ¿Esto qué significa? Que no es un commodity más, es un insumo fundamental para el crecimiento de la Argentina. ¿Por qué lo quieren derogar? Porque con ese texto que tenía te permitía intervenir, fijar precios, abrir cupo de exportación. Lo que quieren es que se lleven todo ello y nosotros nos quedemos de nuevo con una Argentina devastada. Entonces estamos dando debates muy profundos. Lo de ARSAT, porque lo de ARSAT dicen, bueno, podrían venir capitales privados. Hoy esa posibilidad primero ya está. En segundo lugar, ARSAT es un elemento fundamental hoy para las telecomunicaciones en la Argentina. Fundamental. Nosotros no lo podemos dejar en manos extranjeras. Tiene que ver con la soberanía tecnológica de la Argentina. Y aparte hay que saber que si vos hacés pedazo a ARSAT, después tiene efecto en otros emprendimientos económicos productivos muy valiosos, estratégicos que tiene la Argentina. Por ejemplo, INVAP. INVAP en Río Negro lo que tiene permanentemente es la posibilidad de desarrollarse en materia de energía, vos no mencionaste, energía nuclear, tecnología aeroespacial y tecnología vinculada a la defensa. Hoy hubo una noticia en el diario donde las Fuerzas Armadas de Paraguay quieren fabricar los radares de defensa terrestres y el centro de monitoreo en INVAP porque es una potencia mundial hoy INVAP. Ahora, si lo que haces es importar todo, si lo que haces es privatizar todo, si lo que haces es hacer añicos las industrias estratégicas que tiene la Argentina, ¿desde dónde la Argentina recupera el nivel de crecimiento económico? Eso es lo que hoy no está discutiendo nadie en la Argentina. Hoy Milei no habla de producción,
no habla de crecimiento, no habla de trabajo, no habla de ciencia y tecnología, no habla de agregar valor en origen, no habla de industrializar la ruralidad, no habla de más exportaciones, no habla de nada de todo esto. Y nosotros tenemos que decir con claridad que no es cierto que hay un único camino. No es cierto que el único camino es el ajuste. Hoy la marcha en toda la Argentina demostró eso. Demostró que hay miles y miles de argentinos que quieren y que sueñan con una Argentina distinta. Ahora hay que honrarla. Para honrarla, cada uno tiene que estar en el lugar donde está. El rector de una universidad, llevando adelante con dificultades la tarea de gestión. Nosotros, diputados nacionales, sentados en las bancas. Porque acá hay un plan de que el recinto no se abra si no es para la agenda de Milei. Ahora, hay un paquete, un grupo de diputados y diputadas que son responsables de que eso suceda. Yo presenté un proyecto donde estoy pidiendo sesiones de tablas cada 20 días. O sea, que tengamos sí o sí sesiones de tablas que nos obliga a negociar los bloques de la agenda parlamentaria. Que todas las comisiones de mínima se reúnan 2 veces por mes. De manera que todo esté activo, que haya mucha agenda. Y que quede claro, por otra parte, quién acompaña y quién no, lo que estamos viendo. Sí, y que bienvenido sea que haya representaciones distintas, digamos, ¿no? Porque está claro que Milei, los liberales, el PRO tienen su agenda, pero no puede ser la única agenda, porque si no, hay una enorme cantidad de argentinos que queda absolutamente invisibilizados. Germán, gracias, como siempre, gracias por haber venido. Que estés muy bien, buenas noches. Bueno, me voy a la mesa, ya estamos para cerrar el programa. Hoy estuvo Sergio Massa en la movilización, también se lo vio acompañando a su familia, si no me equivoco, acompañando a sus hijos, estudiantes universitarios. Se le acercaron los medios de comunicación, no quiso pronunciarse en ese sentido, sino sencillamente, o dejando bien en claro que estaba allí acompañando a su familia, pero bueno, en el recorrido, por supuesto, el reconocimiento de buena parte de quienes estaban allí en la movilización. Estamos cerrando una jornada importante, que algunos se plantean como bisagra, y la gran pregunta me gustó, ¿y ahora qué? Hernán Leche en el arranque, antes de que salgamos al aire, dijo, che, ¿y ahora qué? Y una pregunta de esas tiene que ver con el Congreso, lo decíamos también en la apertura. Otra pregunta tiene que ver con los distintos sectores de la oposición. Y otra pregunta es para el gobierno. ¿De qué manera el gobierno va a interpretar la enorme movilización de hoy, que a todas luces es una de las más importantes que hemos tenido en la democracia? Y mire que han habido, desde la recuperación de la democracia, han habido movilizaciones gruesas y grosas. Pero como la de hoy, y sobre todo, ¿qué sectores la han compuesto? Me parece que ha sido muy importante. Les decíamos, el gobierno contestó, o por lo menos ha tenido una primera reacción, el propio presidente Javier Milei, diciendo que esto era parte del principio de revelación, que él también utilizó este concepto para cuando tuvo el rechazo y la derrota política en el Congreso. Fíjense, aquí está el posteo. Día glorioso para el principio de revelación. Quien quiera oír o ver, que oiga o vea. Viva la libertad, carajo. Y está la foto de un Leoy y dice, lágrimas de zurdos. Bueno, este es el presidente de la Nación y esta es la manera en que contesta con su investidura a la enorme movilización, como le decíamos, la más importante o de las más importantes que hemos vivido en democracia. No, bueno, investidura no tiene. ¿Cómo? Investidura principalmente... Bueno, la tiene de por sí. Si la honra o no es otro tema, ¿no? Primero que no le robe la letra a Lito Nevia, porque es una letra que usaba el peronismo. Quien quiere oír que oiga, ya no sé, la cantaba Silvina Garré, inclusive, que es compatriota. Me preocupa suyo. que el gobierno... Rosario. Pero no, igual para mí es una pena, porque realmente yo digo, quizás estaría buenísimo que el gobierno escuche, que le parezca que este signo de la gente es algo que tienen que modificar, y vos ves esto y decís... Y capaz que no. A ver, está bien eso que dice. ¿Qué haría un digo, hombre de Estado? Dice, bueno, frente a esta movilización innegable, multitudinaria, transversal, federal, el gobierno va a tomar nota, el gobierno va a tratar de entender a ver cómo puede resolver mejor este tema. Es Sale que, a verduguear a quienes se movilizaron. Pero, a ver, el problema es que el muchacho el concepto de lágrimas de zurdo, el presidente, tiene un concepto que es que zurdo era hasta Irigoyen, digamos. No sé qué queda, a quién salva él, además los... Bernie Venegas Lynch, ¿quién más? Los demás son todos zurdos para él. Entonces los radicales son zurdos, los que están en el centro son zurdos, los que no son, algunos que lo votaron del PRO y marcharon hoy son zurdos. Me parece que es un concepto que es patético. Ahí tiene, en los últimos días veníamos charlando, vos venías planteando si no era una etapa distinta para el gobierno. Están sin maquillaje, le da vergüenza a Paz.
Así arrancamos el programa. Chao. No, todo bien. ¿Cómo vamos? Bien. Chao. Televisión en vivo. Televisión en Buenas vivo. noches. Buenas ¿Cómo noches. estás, Esto me gusta hacer esta televisión así, ¿viste? Dejar de boludeces que la gente. ¿Viste cuando se tratan de usted delante de la cámara? Y atrás después se van a tomar café juntos. Un poquito más de humanidad. Más humanidad, Sí, señor. exactamente. Hay que humanizar esto. Bueno, vale. Sí, Buen chicos, hasta programa. mañana. Que pase bien. Gracias.